Hola, zaragocistas. Empecé en Huesca, bueno, hice una parola que aprendí o digital, que es un periódico de relación aragonés y que aproveito pues para, para comentarlo y tostizo l'emplaste en la descripción y me pienso pues que siempre fa honra pues en parar esta, estos proyectos en aragonés y ahí pues bueno. Con el partido, pues me pienso que el resultado es justo, que o Huesca al principio moito mellor o partido, no más que el Villar. A primera jugada que Lluís López se confita con Soco y bueno, pues se le va como la gana y casi fan un gol antes todo primer minuto, siendo yo por Luna, que la saca de vaso do travesaño y por Jair que remata por expresar o balón, pero bueno, pues o Huesca pues en la primera parte pues ganó por posicionamiento do campo, por intensidad, por lasmia, o gol también ya era merecido, pero también luego en un momento que ya parecía por Real Zaragoza ya controlando una mica más o partido y bueno, pues a este Huesca de Antonio Hidalgo también reballado, pues cuesta mucho calfe de un poder por poder empazarle y bueno, pues se, se podía hacer un gol. Me pienso que también merecido, viendo a segunda partido do Real Zaragoza, pues no tengo idea que Beller con la primera, pues presionando en casi el área do Huesca y creyendo pedirlo. Y a Huesca, pues en cada que Ozales 15 minutos, pues prevé atacar, pues salvo un valor a otra vez en una mica realizo que fue una especie como de parabola y eso realiza, tampoco no creyó guay de peligro y bueno, pues también todo partido pues tampoco no me quiso dejar comentar mucho más, que el Tobaso París se va a los dos que le espacio hoy, le, le empacé y bueno, pues si se gana a un Málaga, pues se fará mejor este punto. Mm, también pues hacer 4 de 6 puntos sin Soberón y sin Keivivare, pues me pienso bueno, son dos jugadores importantes y que Antimag pues parece que como que si no, que si no hizo, pues parece que no sé, que no se puede ganar o sacar unos buenos resultados. Hace en torno a Fergol, siempre batallando, pues muchos balones se los lleva pues por pesado, porque ya ahí presionando y encuadrando al rival y féndole a Tana todo el partido. No me sabe guay de bueno decirlo, pero con Salen, Adubades y Albert Madrid, pues se nota que ahora mismo, al menos, pues no son a Orlando jugadores titulares y aqueche, pues, antipartido do centro da jugada de gol, pues tampoco no fació guaide, a de fer más y pues, a Villar si China Chana, porque le pienso un jugador que amenistamos y ahora pues prefería hacer gol, decir una par de cosas que no tienen que ver tanto con el fútbol o con el partido, o primero o pre das entradas, no nomás para Real Zaragoza, sino también pues los seguidos de Huesca, tú yes posando o tuya bono y te dicen que para billar este partido, pues Calvosar, no sé si dijeron que 55 euros, pues bueno, si encima a la fin tú, pues así sostienes, estando socio y o janto tuyo y una persona que le han
feito un present con a d'entrada, pues, yo me carrañaría con o club. No nada más por ese preabusivo, sino porque pues para que el estadio no estase medio huedo, pues donando entradas y bueno, nos dio como otros años que sí que llega a rebutir de Chen y a la fin pues bueno pues si hace unos press abusivos a Chen también tiene otras cosas en que gastarse los dineros, no nomás en el fútbol y Juan charlamos esta fiesta lo de Rica yo no me fago esa parola, pero bueno, pues también cal decir esto. También pues eh, los medios de comunicación una noticia de que este año pues llegue cuando de los 2 años que han coincidido en segunda más referencia había de límite salarial y una cosa que para yo tiende a la normalidad y a la excedencia de socios y de interés pues que tiene cada equipo. Cuando llega Parellano o llega o Huesca por encima, pues se alababa a buena gestión do Huesca que bien pues hemos visto que a la fin no llega tanto como lo decían porque y en una situación ahora pues que le ha llevado a tener o límite salarial más chico la segunda la segunda división, pero bueno, no comentaban tanto cuán tenían 4 veces más del límite salarial que no con Real Zaragoza. Y después, pues creo que sí lo más triste, la agresión que ve el aficionados de Alcorazón facieron a un seguidor del Real Zaragoza y que hay una colla de Chen pues que siempre quería un partido en Huesca, pues fan esta, esta raza de cosas inaceptables. Ya el año pasado probaron de hacerlo y me salió mal porque encima pues parece que no sé si en cada día Chen que sigue el fútbol y considera esta Chen de cuchas y que le fa un perro falso, pero bueno, que me dio lo mismo a suya ideología si tú vas a fútbol a agredir, a hacer faltadas que no tienen nada que ver con el partido, sino que va a servir o fútbol como vocero, como altavoz de una cosa que tú sientes que no tiene que ver con el deporte, pues a yo me parece que no yo tuyo puesto este y que os otras también me dio lo mismo que se quieran decir de una ideología o de otra, son sen anacrónica que parece que deban tornar a vivir en el año 87, pues yo pueden incluir lo del odian, el SNE y disarnos en paz, pero que yo que siga de una ideología o de otra no quita que siga más grau o menos grau. Para yo y lo mismo en cada que vía medios de comunicación, que todos y todas en sabemos que son, que depende de que siga de una ideología uno de otra, pues le da espacio, uno le da. Pero bueno, que son una minoría dentro de la afición do Huesca, como aquí tenemos a Bellachen también do Liga Yoke, y una minoría dentro de la afición do Real Zaragoza. Así es que por yo un fútbol sin ultras, porque hemos enantado en los años en ir con seguridad al campo, que no se toleren faltadas racistas, homófobas y toda esa mena de cosas tan normales en la vida, ¿no? De que tú vayas a fútbol, no te da reto
hacer una serie de faltadas. Pues para yo siempre he visto cal denunciarlo y venga de un costado o de otro. Venga, bueno,